Realmente nosotros cuando entremos a operar en algún momento, espero que entre con ustedes en la parte quirúrgica, podemos observarlo. Cuando las tenias confluyen, ahí es el nacimiento del apéndice. Y ese es un parámetro importante para nosotros en cirugía, para saber dónde está el apéndice, porque a veces no es tan fácil, no es que está ahí nada más el apéndice. A veces es difícil encontrarlo, ¿no? Entonces, el principal patrón que nosotros conseguimos para operar es la confluencia de las tenias, ¿no? El apéndice tiene una longitud entre 6 a 9 centímetros. Va a depender su irrigación de la arteria mesentérica superior, de la arteria iliocólica, que es donde nace la arteria apendicular, ¿no? Se encuentra fijado a la base del ciego y va a tener un mesoapéndice del cual va a depender su nutrición, ¿no? Entonces, las posiciones del apéndice son diversas, siendo la más frecuente la de tipo retrocecal, ¿no? Que es el 35%, si dices atrás y hacia arriba. Luego sigue la posición subcecal o pelviana, ¿no? Subcecal o pélvica hacia abajo. O puede tener una presentación pre o post-iliar, ¿no? Pre o post-iliar, ¿no? Esto, dependiendo de la presentación, muchas veces va a ser más difícil hacer el diagnóstico, sobre todo, por ejemplo, si es retrocecal. ¿Por qué? Porque no va a hacer mayor irritación del peritoneo. Y muchas veces el paciente se queja de dolor y con los signos peritoneales va a ser un poco difícil de poder encontrarlo. Cuando está en una posición pelviana subcecal es más fácil, o pre o posiliar, uno toca el abdomen y el paciente grita de dolor, ¿no? Acá habíamos visto ya que va a depender de la rama ileocólica, de irrigación del apéndice, ¿no? Esto es una causa frecuente de patologías que se presentan más en el joven, ¿no? Más frecuentes entre los 10 y 19 años. Hay una relación un poco mayor entre varones que mujeres, ¿no? Son más frecuentes son más infrecuentes en los extremos de la vida, o sea, menores de 2, 5 años o mayores de 60 años, es más raro que se presente a esa edad. Por eso que cuando vemos esos pacientes, a veces por descarte puede ser, pero no pensamos principalmente que pueda ser un apéndice. ¿Qué función tiene el paciente? El apéndice no tiene una función en particular, ¿no? Se considera que algunos liberan algún tipo de hemoglobina, especialmente el tipo A, pero no es una función claramente definida, ¿no? Que tiene una función linfoide, también se manifiesta, pero de muy baja importancia, ¿no? ¿Por qué se produce el apéndice? Porque se obstruye su luz, ¿no? En el caso de los niños se produce por una hiperplasia de los folículos linfoides, ¿no? Se obstruye, eso lo inflama, lo dilata. En el caso de los adultos es porque se presenta algún fecalito que se obstruye la luz fecal, la luz del apendicular y lo inflama, ¿no? Y muchas veces, a veces por cuerpos extraños, como semillas de frutas, algunas sustancias varitadas o algunos tipos de parásitos, ¿no? Cuando hay una extensa parasitosis. Puede haber ascaris, enterobios verbiculares, ¿no? Hemos encontrado hasta fasciola también como causa de apendicitis, ¿no? Y en muchos de ellos, sobre todo en la adulta mayor, podemos encontrar que se debe a tumores del apéndice o ciego, ¿no? Y en algunos casos por acodamientos por bridas, ¿no? Bridas que pacientes operados de algún trauma abdominal pueden presentarlo. Y en otros pues por tuberculosis, ¿no? Entonces, ¿cuál es su forma, cómo evoluciona el apéndice? Existe una inflamación por la obstrucción de la luz, va a haber una isquemia, luego una perforación, dependiendo del tiempo que sucede, ¿no? Esta obstrucción va a aumentar la presión intraluminal, va a hacer que progresivamente haya trombosis y oclusión de los vasos pequeños, porque hay una éstesis de flujo linfático. A medida que el tiempo pasa, estas fibras simpáticas van a hacer la derivación para el dolor, que mayormente van a ser fibras del T8 al T10, ¿no? Para generar un dolor periumbilical o que va a ser a veces, muchas veces inespecífico, ¿no? Lo cual va a hacer que se localice en esta zona. Entonces, este acúmulo esta obstrucción va a ser por un acúmulo de moco en la luz, una elevación de su presión, el drenaje linfático disminuye, existe una éstasis, va a contribuir a su desarrollo bacteriano y finalmente va a presentar
úlceras o edema de la parietal. Esta presión va aumentando, va haciendo el ingreso de gérmenes y luego puede haber perforación de la pared apendicular, ¿no? Entonces, en la fase gangrenosa, esta trombosis venosa va a comprometer su irrigación y va a ser la rotura, ¿no? Progresiva después, donde ya al perforarse, pues ya se libera el contenido intestinal a la cavidad abdominal, ya es un cuadro más grave, ¿no? En la evolución del apéndice, básicamente el paciente nos va a venir con una epigastralgia, un dolor epigástrico no tan definido, ¿no? Algunos de leve, moderada o severa intensidad, que con el transcurrir del tiempo existe una migración que se va a ir hacia la fosa ilíaca derecha, donde se va a hacer más intenso, ¿no? Nosotros conocemos en el apéndice una cronología de Murphy, ¿no? Donde hablamos de un dolor epigástrico o periumbilical, náuseas y vómitos, y luego va a migrar hacia un dolor en fosa ilíaca derecha. Esa es la cronología de Murphy, ¿no? En muchos pacientes, hacerles un tacto nos va a poder diferenciar, ¿no? O sea, hacemos tacto rectal y con nuestro dedo nos dirigimos hacia el lado derecho, y si es que hay dolor, pues pensamos ya en un signo más eminente de presentar apendicitis, ¿no? Entonces, el apéndice, dependiendo del tiempo de su presentación, puede cursar a una perforación. Si pasa más de 24 horas, tiene riesgo de perforación, ¿no? 25% de ellos a las 24 horas se perforan. Si pasa hasta 36 horas, 50%, y si pasa a 48 horas, 75% de los pacientes ya puede tener un apéndice perforado. Eso implica que nosotros tenemos que preocuparnos, si tenemos este tipo de pacientes, en tener que operarlos prontamente. Si pasa más de un día, su riesgo de perforación es altísimo. Que se perfore ya significa una peritonitis. Y si hay peritonitis, puede haber una sepsis o un shock séptico en estos pacientes, lo cual muchas veces es fatal, ¿no? Por eso que el diagnóstico de apendicitis debe ser lo más temprano posible para hacer toma de decisiones, ¿no? Entonces, esta peritonitis mayormente va a ocurrir pasado las 24 horas, ¿no? Donde el paciente ya, adicionalmente al dolor, va a tener fiebre, puede cursar con CIRS, con taquicardia, ya va a haber resistencia muscular, ¿no? En fosa ilíaca derecha, puede ya palparse cierta masa, ¿no? Pero también ya puede haberse en el tacto rectal un signo doloroso, ¿no? Con una tumoración palpable en fosa ilíaca derecha. Laboratorialmente va a existir leucocitosis, puede haber un sedimento urinario que generalmente va a ser normal, pero en algunos casos puede presentarse hematíes, leucocitos, lo cual puede confundir el cuadro, ¿no? Entonces, en cirugía nosotros nos basamos mucho en la clínica, ¿no? Cómo se evolucionó el paciente, ¿no? Si ya pasa más de 48 horas, ya es probable que estamos hablando de un paciente con una peritonitis generalizada, ¿no? Donde ya podemos tener signos de rebotes, ¿no? Va a haber un aumento de la resistencia de la pared abdominal, el paciente puede tener fiebre, en el tacto rectal se va ya a notar un abombamiento en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Y laboratoriamente va a haber una leucocitosis mayor, ¿no? Entonces, signos de sepsis en apéndice, la taquicardia, polimnia, la fiebre, la leucocitosis. Si ya esta sepsis avanza, ya podemos presentar hipoxemia, ¿no? U oliguria en el paciente, ya no está orinando, ¿no? Si ya entra con hipotensión, ya el paciente entra a un estado de shock séptico. Y luego hablamos de un término cuando el apéndice va avanzando o tiene un mayor tiempo, hablamos de lo que se llama la pileflebitis. ¿Han escuchado este término, pileflebitis? No, doctor. No, doctor. La pileflebitis significa que hay trombo séptico que migra hacia la porta. Y eso genera la inflamación y genera ¿qué? Un cuadro clínico caracterizado por ictericia, fiebre y dolor en fosa ilíaca derecha. Si al paciente lo vemos un poco ictérico, con todos los signos abdominales, ya pensamos en una pileflebitis. Es decir, ya es un paciente mucho más complicado todavía, que adicionalmente a tener que operarlo, vamos a tener que quitar esos trombos sépticos, ¿no? Esos trombos sépticos
van a requerir, obviamente, como todo trombo, sus anticoagulantes, pero adicionalmente tenemos que usar antibióticos a mayor escala, ¿no? La pileflebitis, acuérdense, es en apendicitis, es una complicación de la apendicitis que se caracteriza por presentar ictericia, fiebre y obviamente signos peritoneales o dolor en fosa ilíaca derecha, ¿ya? Cuando tengan dudas, por favor, me avisan, paramos, doctor, no entendí, hago una ampliación más, no sé, me avisan, ¿ya? Doctor, ¿y cuál es el pronóstico de esos pacientes? ¿En cuál de ellos? ¿De qué caso estás hablando? La pileflulitis. El pronóstico es bueno, no es una cuestión complicada, sino es que ya nos indica que es un cuadro de mayor tiempo, ¿no? Necesitas anticoagulantes, darle buen tiempo, ¿no? Darle 2, 3 meses, 6 meses. Tratar la apendicitis de foco séptico, por lo menos sus antibióticos 2, 3 semanas, ¿no? Para que el paciente se recupere. Esos trombos quirúrgicamente no son operables, van a ser manejados así, quitar la infección y resolverlo con anticoagulantes. Ese va a ser el manejo. Se supone que una apendicitis que tú operes, normalmente ya pues, se acaba con tu antibiótico a la semana, 2 semanas y ya está solucionado. Con pileflebitis es mucho mayor tiempo, pero obviamente como toda complicación tiene mayor riesgo de muerte, ¿no? Porque el paciente muchas veces puede entrar en falla hepática y puedan fallecer, ¿no? Hay trastorno de coagulación, entra en un estado de shock como una colangitis. A veces el trombo séptico ya es un trombo con carga bacteriana elevada y muchas veces no lo sacamos de eso, ¿no? Entonces, la mortalidad de un paciente con pileflebitis versus a una apendicitis complicada con peritonitis es más alta, eleva 2, 3 veces más riesgo de mortalidad. Que si lo podemos sacar, sí, pero implica mayor riesgo en el paciente, ¿no? Son pacientes que van a pasar prácticamente a la UCI, que prácticamente estamos manejándolos ya como una sepsis severa, estos pacientes con pileflebitis, ¿no? En cuanto a los exámenes, ¿está claro? ¿Alguna duda? No, doctor, todo claro. En cuanto a las apendicitis, cuando tienen pocas horas, pues vamos a ver a veces hasta un laboratorio normal, ¿no? Conforme transcurre el tiempo, vamos a observar que se va a elevarnos. Tengo una apendicitis aguda, más o menos 14.000 leucocitos, más o menos 7.000. Si ya se ha gangrenado, estamos hablando de más de 17.000 leucocitos. Si ya se ha perforado, hablamos más de 18.000 leucocitos. Y esos son los valores que nosotros debemos tomar en cuenta, ¿no? Como les decía, no sé si con ustedes el grupo anterior, pero pacientes que tienen una glucosa mayor de 180 son pacientes que nosotros para operar tenemos que esperar que se normalice, salvo sea una situación de emergencia. Pero si vamos a entrar a una cirugía electiva en un diabético que está con mayor de 180, tiene mayor riesgo de infecciones, y eso es por estadística, ¿no? Porque hemos encontrado ese punto de corte, se hacen diferentes estudios multicéntricos para ver qué pacientes tienen ese riesgo, y se ha encontrado pues con 180 en glucosa tiene mayor riesgo de complicaciones. Lo mismo pasa en apendicitis, ¿no? Ya los estudios nos demuestran que con una leucocitosis de mayor de 18.000 leucocitos, estamos hablando de que ya es alta la posibilidad que esté perforado. ¿Y por qué nos interesa que esté perforado? Porque eso implica hablar de peritonitis. Y la peritonitis puede ser localizada o generalizada, ¿no? Y conforme avanza la severidad, va a ser más complicada su situación del paciente, ¿no? También se habla de que las bilirrubinas totales nos constituyen un marcador indirecto de perforación. Si la bilirrubina total está por encima de 1, es posible que ya esté con signos de perforación. Nuevamente repito, es una cuestión estadística, ¿ya? Entonces, si tenemos nosotros un diagnóstico dudoso del apéndice, podemos hacer alguna ecografía, ¿no? Para liberarnos la duda. Si encontramos que este apéndice está más de 6 milímetros, hablamos que es alta la posibilidad de que tenga apendicitis, más aún si no es compresible, ¿no?
Y también hay que descartar otras enfermedades, ¿no? Como la adenitis mesentérica o la urolitiasis o el embarazo ectópico o quistes de ovario que puedan simular un cuadro de apendicitis, y por eso la ecografía nos ayuda, ¿no? Y si aún así tenemos dudoso, pues pedimos una radiografía de abdomen simple de pie, donde vamos a ver nivel hidroaéreo en cuadrante inferior derecho. Se puede ver la presencia de un fecalito. Se hace la pérdida de sombra del psoas, porque las asas epiplon migran hacia esa zona y no nos permiten una visualización clara del psoas. Podemos encontrar aire libre si es que se ha perforado el apéndice, y va a haber un cambio de la densidad del tejido blando en el cuadrante inferior derecho, ¿no? En el apéndice nosotros tenemos una serie de signos que nos ayudan a poder diagnosticarlo, ¿no? Ya ustedes habrán escuchado muchos de estos, pero haremos un repaso. El punto de McBurney, cuando tenemos que el dolor se ubica entre el tercio externo y 2/3 internos de la línea trazada de la espina ilíaca anterosuperior hacia el ombligo. Y en ese punto presionamos y debe haber dolor. El ROPSI es cuando hay una presión en el lado contrario, es decir, en la fosa ilíaca izquierda. Si yo le presiono, va a despertar dolor en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Lo cual se debe por una compresión indirecta del apéndice, por el contenido gaseoso, se puede decir. El signo de psoas es cuando se coloca al paciente en decúbito lateral izquierdo y se le hiperextiende la cadera, provocándole el dolor. Este signo, si yo quiero saber si es un paciente que tiene apéndice retrocecal, le tengo que hacer el psoas para sospechar eso, ¿no? Entonces, a veces algunas preguntas le van a hacer el signo con el cual usted puede detectar apéndice retrocecal, es el del psoas, ¿ya? No se olviden. Pregunta de examen muchas veces, ya que a ustedes les gustan los exámenes. El signo del obturador es cuando usted flexiona la cadera derecha y rodilla, seguida de rotación interna de la cadera derecha. Ese es otro signo que también nos puede asociar al signo de apéndice retrocecal. Un signo es el Guineau-Musin, es una descompresión de cualquier zona del abdomen y desperta dolor. Es algo así como hablar de un signo de peritonitis. Bloomberg, ¿no? Es que es cuando presiono la fosa ilíaca derecha, al retirarla bruscamente el paciente salta de dolor, ¿no? El Lance es cuando trazamos una línea de ambas espinas ilíacas antero superiores y lo dividimos en tercios, ¿no? Entonces, entre la unión en tercio externo derecho y medio, ahí lo que hacemos, el punto doloroso, pensamos en que el apéndice posiblemente tiene localización pélvica. Otra pregunta de examen. Si yo quiero saber si es un apéndice que está en posición pélvica, el signo de Lance es el que nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial. Otro es el signo de Lesen, ¿no? En el cual trazamos de la espina ilíaca anterosuperior dos dedos traveses por encima y por detrás. Y vemos la compresión para ver si es que tiene dolor, ¿no? Signo de apendicitis retrosecales, ¿no? El de Morris, ¿no? Que es el tercio interno de la línea medio espina umbilical derecha, ¿no? La Roque, que es la presión continua en el punto McBurney y que provoca en el varón ascenso del testículo derecho, ¿no? Si yo presiono 30 segundos, un minuto, puedo observar que el testículo derecho asciende un poco, porque hay una contracción del cremaster. El signo de Chutro, ¿no? Cuando hay una desviación del ombligo hacia la derecha. Ectoscópicamente, ustedes miran el abdomen, ¿no? Y si ven que el ombligo está un poco jalado a la derecha, es porque es un paciente que tiene apendicitis, ¿no? O sea, ustedes con solamente mirar, dicen, ya es apendicitis, ¿no? Dicen, prográmalo, dice el cirujano como un dios, ¿no? Dice, ¿pero qué? ¿Cómo que ha visto, no? Hasta la familia se sorprende que no lo va a tocar, no lo va a mirar. Suficiente con que lo mires, ya sabes que es una apendicitis. El signo de Ten Horn, ¿no? Cuando hay dolor en la fosa ilíaca derecha y cuando yo tracciono el cordón espermático, ¿no? El signo de Ten Horn. El signo de Dunphy,
cuando indicamos que el paciente gire la cabeza hacia el lado izquierdo y le indicamos que tosa. Al toser el paciente debe tener dolor en fosa ilíaca derecha. Y eso es lo que muchas veces, este signo de Dunphy, lo vamos a utilizar más en niños, ¿no? En niños utilizamos más este signo de Dunphy porque en ellos es más difícil evaluarlos. Muchas veces no se dejan tocar y si se dejan tocar están llorando, saltando, gritando y no podemos hacer un diagnóstico diferencial. Y en el caso de los niños, el signo de Dunphy nos ayuda, ¿no? El signo de Summer es cuando observamos que si nosotros vamos a tocar el abdomen, tocamos la fosa ilíaca derecha suavemente, inmediatamente notamos como un mecanismo de defensa del paciente. Es decir, hay una tensión de los músculos abdominales. Recuérdese que nosotros como cirujanos, ya por la práctica, nuestras manos ya son como sensores, ¿no? Ya sabemos cómo es un paciente que tiene dolor, sabemos más o menos la tensión que debe tener el abdomen, ¿no? Y eso es algo que a ustedes les voy a recomendar que cuando van a evaluar a un paciente, ustedes le hablen, ¿no? Le hablen de las cosas de la vida, de lo tienen que distraer. No se vayan a examinar un abdomen callados, nunca. Nunca examinen a un paciente en silencio, ¿no? Van calladitos tocando la barriga. ¿Por qué? Porque el paciente se va a defender, el paciente va a estar más sensible para el dolor, va a estar a la defensa. Recuerden que ya le han tocado 1, 2, 3, 5 médicos y tú eres uno más que va a ir a tocarle. Entonces no vas a encontrar claramente el signo. Vas y le preguntas, señor, ¿cómo se llama usted? ¿De dónde viene? ¿De cuántas horas está con dolor? Y mientras le vas hablando, le vas tocando el abdomen. Ese factor distractor les va a ayudar a ustedes a que realmente puedan diferenciar un apendicitis. Si yo me voy calladito, el examen del paciente va a saltar de dolor, ¿no? Porque ya está a la defensa, ya está duro, su abdomen está ya tenso ya, porque sabe que le vas a tocar y ya le va a doler, ¿no? Entonces el paciente va a estar a la defensiva. Entonces cuando ustedes examinen un abdomen, y no solamente para apendicitis, sino en general en el resto de pacientes, traten de hablarle. Aunque sea le dice, usted hincha de qué partido, de qué equipo es, vas a votar por Keiko, vas a votar por tal. No sé, le hablas de 1000 cosas, distráelo. El paciente está tenso, está preocupado, está en un hospital, está pensando que lo van a operar. Entonces tienes que hablar. Eso ya son técnicas que ya veremos cuando estemos con los pacientes de cómo ustedes tienen que hacer. Nunca entren en silencio. Mientras le hablas, le vas examinando el abdomen. ¿Ya? Espero que eso se acuerden cuando examinen a un paciente, ¿no? El tacto rectal es parte del examen, ¿no? No nos gusta, ¿no? Yo creo que ni a nosotros ni al paciente les gusta que hagamos un tacto, ¿no? Pero sí debe hacerse como rutina, ¿no? Debemos buscar en el fondo del saco de Douglas alguna protrusión o un dolor en esa zona, ¿no? Que ya nos indique, ¿no? Nosotros con el dedo metemos y nos dirigimos como hacia el lado derecho y tratar de tocar. Si vemos una masa o ya es un punto doloroso, pues ya contribuye mucho a nuestro diagnóstico, ¿no? Así como también nos puede ayudar a hacer diagnóstico diferencial de casos ginecológicos, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos algunas imágenes, ¿no? Acá vemos una tomografía de un apéndice donde se observa acá el fecalito, ¿no? Acá observamos un apéndice donde observamos líquido libre, ¿no? Acá se observa este amarillo, es líquido libre circundante al apéndice, ¿no? Ya vemos una luz apendicular bastante dilatada, ¿no? Este es en el caso de la ecografía, ¿no? Vemos acá el apéndice cómo está rechonchito, es una imagen un poco hipoecoica, ¿no? Vemos cómo está rechonchito. Así como también observamos como que hubiera una densidad acá adentro y vemos como una pequeña sombra que genera, ya son los fecalitos mismos nos generan esta sombra, ¿no? Entonces, ya que observemos una luz tenue, así, un cambio de color, ¿no? Si lo podemos decir así, es diferente a este gris, ¿no? Que hay un gris bien claro, que si yo le comprimo con el transductor de arriba hacia abajo, esto no se va a comprimir, es decir, no va a desaparecer. Por eso que pensamos que es el mismo apéndice, ¿no? Acá observamos el abdomen, una radiografía donde observamos un fecalito, ¿no?
Vemos un fecalito que está ubicado acá, ¿ya? Entonces, para el apéndice tenemos diferentes escalas. Entre esas escalas tenemos la escala de Alvarado. Es una escala que nos ayuda a poder diferenciar si el paciente tiene apéndice o no. Y se basan en tres cosas, ¿no? En síntomas, signos y valores laboratoriales. En cuanto a síntomas, migración de odor, anorexia, náuseas y vómitos, cada uno tiene un puntaje de 1. En cuanto a signos, ¿no? El dolor ubicado en la fosa ilíaca derecha nos da 2 puntos, que tenga rebote 1 punto y que tenga elevación de la temperatura 1 punto. En cuanto a los valores laboratoriales, que tenga leucocitosis nos da 2 puntos y que tenga alguna respuesta inflamatoria como el PCR, por ejemplo, nos da 1 punto. En total, 10 puntos. Si nosotros sumamos los puntos de acuerdo a nuestra evaluación, si tenemos de 0 a 3, se aleja la posibilidad de apéndice. Si es de 4 a 6 el puntaje que le obtenemos, es un score no válido, podemos esperar, observamos al paciente y reevaluamos. Pero si es un paciente que tiene por encima de 7 puntos, sí pensamos que ya el paciente tiene altas probabilidades de que sea una apendicitis. ¿Ya? Estamos avanzando, estamos bien, todo está claro. Doctor, en el caso de que, por ejemplo, estos scores lo tendría que hacer bueno, en el caso que nos llega a nosotros en nuestro serum, pero en realidad sería el de emergencia, ¿verdad? ¿Cómo no te entendí? O sea, un paciente que esté en riesgo o en evaluación si hay una posible apendicitis, casi no está internado. Me refiero a que recuerdo, por ejemplo, que cuando estábamos pasando visita, el interno o el residente, me parece, le dio un score que, o sea, al doctor que estaba pasando visita, que estaba a cargo, le dio un score que no era necesario, creo, o algo así. Entonces, este tipo de score, el mismo doctor que lo evalúa tiene que sacarlo, ¿no? Siempre y cuando tenga sospechas de apendicitis. A ver, acuérdate de algo. Todos estos temas que estamos sacando es porque ustedes, como futuros médicos generales, vas a evaluar a tu paciente y debes tú hacer el diagnóstico para que lo refieras. Porque tú lo vas a enviar con un diagnóstico primero de abdomen agudo quirúrgico. Descartar apendicitis, porque también puede no serlo. Para eso lo vas a referir con el especialista, ¿no? Y el especialista evaluará y determinará. Para que tú determines eso y para que tú te guíes en saber si es que estás en una posibilidad de apendicitis o no, es esta escala. Entonces, esto te permite a ti de tener la presunción diagnóstica que puede ser apendicitis y con eso derivarlo. Está bien, doctor, gracias. No sé si te aclaré o... Sí. O sea, claramente nosotros tenemos que hacer uso, ¿no? de este tipo de score más que nada para derivarlo para el especialista. Así como este score, vas a tener el score, vas a tener la guía de Tokio para colangitis, colecistitis y demás, que son patologías frecuentes que van a tener que ustedes conocerlo para saber si es un paciente que tiene cálculos en la vesícula y requiere cirugía de emergencia o puede esperar, ¿no? En este caso, el contexto es un paciente con dolor abdominal y en tu diagnóstico diferencial debe estar si tiene apendicitis o no. Y para eso tienes que evaluarte ciertas escalas para que tú veas, ¿no? Ya llevando al especialista, nosotros ya por la experiencia a veces nos basamos en esta escala u otras escalas hay más, ¿no? En la escala AIR, la escala RIPASA, que son escalas que usamos, que podrían ayudar a contribuir a que sea diagnóstico de apendicitis o no. Pero en lo común, y lo más validado hasta ahora es el score de Alvarado. En cambio, en niños hay una pequeña variante, ¿no? Cuando nos dicen que el niño, yo tengo un paciente con peritonitis adulto y tengo un paciente con apendicitis y dicen, los dos se tienen que operar. Y le dan la prioridad al niño. ¿Por qué le dan la prioridad al niño? ¿Alguien tiene una idea?
Porque puede ser que tenga más peligro, los síntomas se presenten de manera diferente. No, porque es niño, tiene que pasar primero. Y si estoy con una peritonitis, ¿por qué no pasa primero la peritonitis y pasa primero el niño? Yo como cirujano tendré que respetar que pase primero el niño antes que mi peritonitis. Pero hay una razón. ¿Cuál creen? Es una razón. Porque tiene mayor índice de mejora o porque tiene más años de vida por vivir. No, pareciera que fuera eso, pero no es así. A ver, ya más o menos habíamos hablado de la evolución de la apendicitis, cómo se empieza. Cuando cualquier órgano en el abdomen empieza a enfermarse, hay una estructura que inmediatamente migra para protegerlo. ¿Saben de quién estoy hablando? El peritoneo. El peritoneo. No creo, peritoneo. ¿Cómo migra el peritoneo? Como Ya. envolviendo la víscera, un plastro. Va el epíplon. Epíplon. Como el peritoneo es una cosa diferente. No confundas peritoneo con epíplon, ¿eh? Son dos cosas diferentes. ¿Qué ocurre? Y eso tienen que entenderlo ustedes para que sepan cómo el cuerpo es. El cuerpo es muy fisiológico, ¿ya? El cuerpo busca defenderse, el cuerpo busca cómo solucionar sus problemas mientras nosotros actuemos. Se inflama el apéndice, se inflama el ciego, se inflama el divertículo, cualquier parte del intestino que se inflame con riesgo de perforarse. La primera estructura que va a defenderlo es el epíplon. Va el epíplon y lo envuelve. ¿Se han visto el epíplon ustedes alguna vez? ¿Tienen idea de cómo es el epíplon? Supongo, ¿no? El epíplon es como una tela, ¿no? Una tela que nace del estómago y ahí va. Entonces, esa tela va inmediatamente a tapar esa estructura inflamada, en este caso el apéndice. ¿Para qué lo va a tapar? Lo va a tapar porque sabe que en un momento se puede perforar. Y si se perfora, puede salir ese contenido a la cavidad y hacer una peritonitis. Entonces, por eso se va a tapar, se va a proteger, va para ahí. Pero juntamente con el epíplon, también las asas intestinales también se van ahí, se aglomeran, se pegan ahí, bloqueando, hacen un efecto bloque. ¿Para qué? Para que por si se perfora no se disemine. Y esa masa que se forma, epíplon, asas intestinales, se llama plastrón. ¿Ya? Cuando esa estructura pasa el tiempo se hace plastrón. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con niños? En los niños tenemos que el epíplon es corto, es mínimo, y no hay quien vaya a bloquear. Y es por eso que si es que un apéndice se perfora, rápidamente va a ser peritonitis. Que si tuviera el epíplon bloquearía y no terminaría en peritonitis. Es por eso que a los niños les damos prioridad, porque no tienen mecanismo de defensa para cuando van a posiblemente perforarse y terminan en una peritonitis rápidamente. Por eso le damos prioridad. Es una cuestión anatómica, funcional, fisiológica que tenemos y sabemos que en el niño no. El niño es prioridad, tiene que entrar. Si se perfora es una desgracia. No podemos dejar que ninguna persona entre en peritonitis. Por eso que el apéndice debe ser operado lo más pronto posible.
no deben entrar en peritonitis, porque si entran en peritonitis, ya es hablar de shock, es hablar de sepsis, shock séptico, que son fatales, que nos llevan a la UCI y todo, ¿no? Es una desgracia. Por eso que no debemos pasar eso. Y en el niño con más razón, ¿no? Porque no tiene quien lo defienda, o tiene una estructura menos que lo defienda, y lo único que va a tener es que la asa delgada vaya y lo bloquee, con el riesgo, con todo el proceso inflamatorio, que esa asa se perfore y hagan microfístulas y terminan haciendo fístulas intestinales, los cuales pues lo llevan a una mortalidad pronta, ¿no? En el caso de los niños tenemos un score un poquito diferente, ¿no? Donde los únicos que tienen, por ejemplo acá, mire, ve, acá usamos el dolor al toser, ¿no? ¿No? O si nosotros hacemos percusión en la zona fosílica derecha, va a tener 2 puntos, ¿no? O si hay que dolor en fosílica derecha, 2 puntos. Son los dos únicos que van a tener 2 puntos, y es una escala un poco diferente que en el adulto. Después todo sigue siendo lo mismo, solamente cambia acá, ¿no? En estos dos signos, para hablar de escala de 10 puntos de Alvarado modificada en el caso de los niños. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, doctor. Ahora, apendicitis en ancianos, ¿no? El apéndice en el anciano es un poco más raro. Si a mí me viene con un dolor en fosa ilíaca derecha, no presenta una evolución típica del anciano. Y el anciano lamentablemente ya ha tomado decisiones, ha tomado acciones. Un anciano que tenga con dolor en fosa ilíaca derecha, ellos no vienen así de frente. Ellos ya vienen porque ya se han medicado. Ellos vienen porque ya han ido a una farmacia, o han tomado cosas, o han esperado mucho tiempo. A ellos no les llama mucho la atención. Generalmente van a tener más de 3 días de evolución de enfermedad. Es decir, un anciano va a venir prácticamente con una enfermedad más complicada, más avanzada, ¿no? Y la perforación puede ocurrir antes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un retraso en su diagnóstico. Uno, porque creemos que quizás no es apéndice. Dos, porque el mismo anciano se demora en venir, ¿no? Y eso es lo que hace que tengamos más riesgo de complicación en el anciano. Otra entidad particular es en el caso de las embarazadas. En las embarazadas tenemos otro problema, ¿no? Que en el embarazo pueden ocurrir diferentes tipos de cólicos, dolores, se tuerce el ovario, se inflaman, pero de por sí el embarazo también hace que el apéndice migre hacia arriba, se desplaza, el útero va creciendo y va desplazando el ciego y todo hacia arriba. Entonces ya no vamos a tener un dolor prácticamente claro en fosa ilíaca derecha, sino va a ser en cuadrante superior derecho, va a subir, y a veces nos es difícil diagnosticar, ¿no? Lo cual va a constituir muchas veces un reto. Entonces tenemos que saber cómo vamos a diagnosticar y tratar. Va a tener que darse con la duda, a veces hay que entrar a operar, ¿no? Donde el diagnóstico diferencial va a ser un poco complicado, y quizás las imágenes que mejor nos van a resolver es la ecografía o la resonancia, no la tomografía. En los embarazadas nos ayuda más la resonancia, ¿ya? Entonces, ay, cacha. En el caso de diagnósticos diferenciales tenemos muchos, ¿no? En el anciano, mayormente vamos a pensar que se debe a algún cáncer, ¿no? Muchas veces ellos tienen más riesgo a cáncer que a apendicitis, ¿no? Entonces no es frecuente en el anciano, ¿no? A veces muchas diarreas también nos dan posibilidad que se inflame y simule una apendicitis o una adenitis mesentérica, que el aumento se haga una torsión. Pacientes estreñidos, igual, una úlcera perforada, una úlcera gástrica, duodenal, también puede hacer la intususcepción, que haya signos de obstrucción, de enfermedad de Crohn, diverticulitis de Meckel, otro tipo de diverticulitis secales, o la tifilitis o la pancreatitis, también nos pueden simular la apendicitis, ¿ya? Y en el caso de las mujeres, pues el embarazo ectópico, las enfermedades inflamatorias pélvicas, o la rotura de un quiste de ovario, bueno, a veces por el mismo ciclo de la mujer, nos puede dar ese diagnóstico diferencial de apendicitis, ¿no? La torsión ovárica. En el caso de las mujeres embarazadas,
el, que abruptamente la placenta se desprenda o haya una rotura uterina o preeclampsia, que también nos puede generar este dolor, o dolor en el ligamento redondo, torsión de testículo, nefritis, algún cálculo en el uréter, ¿no? Nos puede generar posibilidad de que sea de apendicitis, ¿no? Entonces tenemos muchos cuadros que pueden ser compatibles con apendicitis. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, doctor. ¿Seguro? ¿Qué es una Sí. tiflitis? No quedé con... ¿Qué es una tiflitis? ¿Es un tipo de colitis? ¿Quién lo produce? Mayormente. Eso sí, no recuerdo. La tifoidea es uno de los que más frecuentemente genera esto. ¿Qué más? ¿Qué otras dudas quedó acá? ¿Qué es el divertículo de Meckel? Es una malformación congénita. Ya. ¿En qué sitio se presenta esa malformación congénita? El intestino. ¿Yeyuno o ilion? No me acuerdo, doctor. En el ilion. ¿A qué distancia de la válvula ileocecal? ¿Hasta qué distancia puedo encontrar una diverticulitis de Meckel o un divertículo de Meckel? 60 centímetros. Es que ustedes son buenos adivinando, por mi madre. Tienen una capacidad de poder ustedes adivinar sin saber cómo se da. Puede ser hasta 2 metros de la válvula ileocecal, ¿ya? Hasta 2 metros podemos tener la posibilidad de que haya un divertículo de Meckel. Entonces, cuando entramos a operar, muchas veces no encontramos el apéndice. Miramos el apéndice, está cachete, normal. Pero el paciente tenía dolor, el paciente tenía leucocitosis, ¿no? Entonces tengo que buscar otras causas. Entonces me he hecho a buscar divertículo de Meckel, ¿no? A partir de la válvula ileocecal voy devaneando y buscando en el ilion si es que hubiera divertículo, y a veces esa es la causa. Y ha pasado muchas veces, ¿no? Que los pacientes, como hay una diverticulitis de Meckel, generan una periapendicitis, es decir, que pareciera que el apéndice está inflamado, y no lo es así. Y eso es, muchas veces se opera de la apendicitis aparente, pero el problema principal era el divertículo de Meckel, ¿no? Porque como se inflama, se perfora, simula como una apendicitis. Entonces tenemos que estar atentos a eso de ahí, ¿no? Tenemos que buscar ese tipo de cuadro. Ya. ¿Cómo hacemos el manejo preoperatorio del paciente con sospecha de apendicitis? Y eso es algo que también les voy a indicar, ¿ya? Acuérdense que la apendicitis, tú no puedes ir con la familia y decirle que tiene apendicitis. Mientras tú no operas al paciente y saques el apéndice, no puedes asegurar. Lo que ustedes tienen que decir al paciente es que estamos operándolo de un abdomen agudo quirúrgico y que vamos a operarlo y que probablemente es una apendicitis. Probablemente. No puedo lanzarme diciendo que es una apendicitis porque acuérdense que existen tantos diagnósticos diferenciales y no necesariamente es por apendicitis. Entonces tenemos que hablar con el paciente y decirle, tiene abdomen quirúrgico, se va a operar y posiblemente sea una apendicitis. ¿Qué tal es una diverticulitis?
¿Qué tal es una adenitis mesentérica, una apendicitis, ¿no? O una torsión de Piplon y no es apéndice? No quedamos mal, ¿no? Ya no, se han equivocado. Entonces, cuando hablamos de apendicitis es abdomen agudo quirúrgico. ¿Ya? ¿Estamos claros? Sí, doctor. Ya. Ahora hablemos de cómo es que vamos a manejar el apéndice. Primero, el paciente no debe ingerir ningún tipo de alimento. Ya, ningún alimento. Solamente va a recibir todo vía endovenosa y debemos hidratarlo. ¿Cómo hidratamos a nuestro paciente? ¿Con qué volumen? Ustedes se imaginan todo paciente que viene por dolor abdominal. Uno, ha dejado de comer varias horas. Dos, posiblemente viene con náuseas y vómitos. Posiblemente tenga fiebre. Todo eso implica deshidratación de tu paciente, ¿no es cierto? Se ha deshidratado porque varias horas no está comiendo. Se está deshidratando porque posiblemente está con un cuadro sistémico de fiebre, ¿no? Lo cual le genera deshidratación. También ha perdido líquidos por las náuseas y vómitos. Entonces son pacientes que llegan deshidratados. Entonces yo tengo que hidratarlos. Entonces inicialmente les voy a poner entre 10 a 20 minutos por kilo de peso, como un bolo. Y ya de ahí le doy su requerimiento y que lo divide en un día. Si mi paciente pesa 60 kilos, por decir, le voy a dar entre 30 a 40 por kilo de peso. O sea, voy a calcularle que le voy a dar sus 2000, entre 1800 y 2400 mililitros de cloruro, que lo voy a dividir en un día, y eso significa darle 2,5 frascos promedio en un día. Eso significa que le voy a dar algo de 35 gotas por minuto en promedio, o por lo menos mínimo 30 gotas para darle 2 litros, ¿no? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Me entendieron? Sí. Si no entienden, me avisan, por favor. ¿Ya? Y lo que usaremos pues va a ser el cloruro de sodio. Segundo, si tengo sospecha de apendicitis, ya debo pensar en que debo administrarle un antibiótico profiláctico, ¿no? Que cubra gram negativos y anaerobios, ¿no? Generalmente nosotros empezamos con algo básico, simple, como ceftriaxona, metronidazol. Podemos darle analgésicos, contradictoriamente a lo que muchas personas piensan, pero ¿cómo le vas a dar analgésicos a un paciente con apendicitis? Vas a enmascarar el cuadro. No, señores, acá no se enmascara ningún cuadro. El apéndice va a seguir siendo apéndice. Le tienes que dar analgésicos porque para nadie va a aguantar el dolor. Y por más que le pongas analgésicos, ni siquiera le vas a calmar el dolor. Le vas a aliviar un poco, pero no le vas a quitar el dolor jamás. Así que esa idea de que si le doy analgésicos vas a quitarle la posibilidad de que sea apéndicis no ocurre. ¿Ya? Antes se decía que no debemos rasurar la zona pública para cuando operes ya no se contamine con el vello público. Eso ya existe, ¿ya? Igual si ustedes tuvieran una herida en el cuero cabelludo, por favor no le estén cortando el pelo. Eso es algo, una negligencia total por falta de conocimiento. El cabello no infecta, no contamina, ¿ya? Ningún tipo de vellosidad, ningún tipo de cabello contamina las heridas. Tenemos que hacer higiene, lo lavamos, hacemos el corte, cerramos y cuidamos que el cabello no se meta dentro de la herida, nada más. Pero no eso significa que tenga que yo rasurarlo, depilarlo. Eso está muy mal, ¿ya?
Colocamos una sonda nasogástrica si el paciente lo requiere, si está con muchos vómitos, ¿no? Hay pacientes que están un poco fluidos, ¿no? Sonda vesical, si fuese el caso, si el paciente, acuérdense que ya con la sepsis el paciente puede entrar en oliguria y tenemos que saber cuánto está orinando, ¿no? Hacemos la compresión del miembro inferior, ¿no? Con una venda elástica para que evitemos el riesgo de trombosis, sobre todo en aquellos pacientes más de 40 años u obesos. ¿Ya? Y de ahí ponemos antibióticos diferentes, ceftriaxona, ampicilina, surfactán, ceftriaxona, en esta dosis como profilaxis. Si que el paciente es alérgico a la penicilina, podemos usar cipro o amica para ponerle endovenoso, ¿no? En el caso de cipro, 200 miligramos como dosis única, hasta ser operado. Le pedimos toda su batería preoperatoria, hemograma, glucosa, creatinina, grupo factor, examen de orina, EKG, radiografía tórax si tiene más de 60 años y su riesgo quirúrgico. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Alguna pregunta? Doctor, una consulta. Y en el caso de embarazadas, también depende de en qué trimestre se encuentra para cambiar el abordaje, o es el mismo siempre. Preferimos hacer cirugía laparoscópica, sea embarazada o no. Sin embargo, en el tercer trimestre, si fuera apendicitis en el tercer trimestre, ya es complicado hacerlo laparoscópica, ¿no? Porque ya el útero está grande y no nos va a permitir trabajar. Vamos a hacer compresión con las pinzas sobre el útero y generalmente la apéndice va a estar por detrás y no vamos a poder abarcarlo con pinzas laparoscópicas, así que vamos a tener que operar. Pero también acuérdense que la técnica va a depender del tiempo que estamos operando. Si nosotros estamos operando un paciente en forma temprana, le haré una incisión de McBurney. Si estoy operando un paciente con una peritonitis, le haré una laparotomía, ¿no? Un corte de la mediana, supra infraumbilical, porque voy a tener que lambar extensamente, cosa que no puedo hacerlo acá. Si yo hago una incisión McBurney, ¿no? Lo voy a hacer porque es temprano, no voy a hacer mayor lavado y voy a sacar el apéndice normal. Pero si ya pienso que ya está perforado, tengo que hacerle una incisión mediana para poder liberarlo, ¿no? Entonces hacemos la incisión, hacemos la disección de la piel, subcutáneo, la fascia. Buscamos acá la línea, en el caso de esta apendicectomía McBurney, la confluencia del recto con el oblicuo, para poder nosotros en ese borde lateral hacer la incisión y poder entrar aquí para poder encontrar el peritoneo, abrirlo y encontrar acá el peritoneo. Abrimos, dilatamos y ahí debemos visualizar el apéndice, que debe estar claramente visible. Hacemos la sección de su meso, ¿no? Ligamos el meso, luego ligamos el apéndice, extraemos, ¿no? Hacemos hemostasia y empezamos a cerrar por planos, si ese fuese el caso, ¿no? ¿Hasta ahí está claro? Sí, doctor. Ya. A ver, un ratito, por favor. Entonces, si ya tengo un paciente operado, ¿no? Y ahora ya estamos hablando del postoperatorio, ¿no? Si es un paciente no perforado, vamos a continuar con NPO 6 a 12 horas más, dependiendo de la anestesia utilizada. Vamos a seguir con su hidratación
y luego empezamos a probar tolerancia con líquidos y vamos a continuar con su antibiótico-terapia profiláctica. Eso implica darle una dosis más, nada más, ¿no? Sí, daremos analgesia de acuerdo al tipo de cirugía, ¿no? Ketoprofeno, metamizol, tramadol, depende de lo que tengamos que usar, y vamos a indicarle deambulación precoz. Pero si es un paciente con peritonitis localizada, ¿no? Vamos a indicarle por lo menos 1 a 2 días de NPO para luego empezar con dieta líquida. Por lo menos un día. Continuamos con sus antibióticos por lo menos 3 días en forma endovenosa. Si el paciente continúe con evolución favorable, quizás ya pasaremos a pastillas luego de los 3 días, ¿no? 7 días más para el paciente, ¿no? Tenemos diferentes esquemas terapéuticos. Si hemos colocado un DREN, hacemos que podamos movilizarlo para que drene el contenido que tenga que drenar, ¿no? Entonces, muchas veces estos pacientes van a hacerse infección del sitio de herida, ¿no? En el cual lavaremos diariamente, ¿no? Con antisépticos, colocaremos analgesia, indicamos una deambulación precoz, abrimos la herida para explorarlo, luego del cuarto día nuevamente lo cerramos este día luego de varios lavados y ya lo haremos con nylon, por ejemplo, si es que se hubiese abierto. Si es una posoperada con peritonitis generalizada, estos pacientes necesitan un poco mayor tiempo para la resolución del hilio. Para eso le dejaremos su zona nasogástrica, continuaremos con su hidratación, la alimentación será progresiva. Luego del segundo día, generalmente o tercero, su antibiótico endovenoso va a tener que ser más extenso, por lo menos 5 o 7 días endovenoso, y ya luego pasaremos a bioral por 7 días más hasta completar 2 semanas. Si es que la herida se nos infecta, haremos su lavado diario, 2 a 3 veces al día. Continuamos con su analgesia, indicamos siempre su deambulación precoz y luego al cuarto día podemos hacer el cierre de herida, ¿no? Acá tenemos los diferentes antibióticos que podemos usar, pero esto ya ha ido cambiando con la guía ITSA que les dije a ustedes. La guía ITSA es una guía en la cual vamos a administrar antibióticos de acuerdo al tipo de patología, que sí les sugiero que lo revisen ya, guía ITSA. Les voy a pasar el link para que ustedes lo puedan revisar, ¿ya? Los antibióticos que vamos a buscar siempre van a ser para tratar de cubrir los gram negativos, en especial Escherichia coli, y anaerobios, en especial bacteroides fragiles, que son los antibióticos, que son los gérmenes que con más frecuencia van a generar este cuadro séptico, ¿no? ¿Qué complicaciones podemos tener en las apendicitis? En el primer día postoperatorio se puede hacer hemorragia de herida, ¿no? Puede sangrar un poco de herida, puede haber evisceración, ¿no? Si es que hemos tenido una mala técnica de cierre, puede ser un hilo el paciente, ¿no? Está con una zona nasogástrica que bota contenido intestinal. Al segundo o tercer día puede abrirse el muñón apendicular, puede hacerse las atelectasias, neumonías, infecciones urinarias, o ya puede empezar una fístula, ¿no? Cuarto o quinto día esperamos que haya una infección de la herida operatoria, ¿no? Pasa más estamos hablando de cirugía abierta, no laparoscópica. En cirugía laparoscópica, igual, cuarto o quinto día se nos puede abrir algún puerto por infección. Al séptimo día puede haber quedado colecciones, se infectan y hacen absceso. A partir del 10º día, el paciente muchas veces no resuelve su cuadro de hilio y puede hacer adherencias, ¿no? Por el proceso inflamatorio y requerir manejo operatorio a veces estas adherencias, ¿no? 15º día más puede haber ya bridas, ¿no? Formación de bridas en la cirugía realizada. ¿Hasta ahí alguna duda?